Saludos, queridos patitos. Vamos a tratar la película Gattaca de 1997 de Andrew Niccol con Sir Edward Martin aquí presente, con quien ya hicimos, entre otras cosas, un conversatorio sobre el señor Baskerville, Sir Sean Connery en El nombre de la rosa. Esta es una película diferente, en cierta forma, desde lo pequeño que es el ADN hasta lo más grande que es el universo, y por, en buena medida, ser lo mejor de los mundos, entendiendo que esta es una película Hollywood, estadounidense. En 1 hora 42 minutos hay que incorporar para el público objetivo, que era el de Estados Unidos-Canadá, códigos que tal vez el espectador hispano no esté acostumbrado, y por lo tanto este plus, además del gusto por la película, sin duda alguna, Edward Martin, bienvenido, eres el indicado para poder comentar estos detalles. Muchas gracias, muy honrado al anfitrión Juan Carlos, encantadísimo, de verdad, un honor y un placer. Sí, estoy encantado de poder tratar de esta película, tenía muchas ganas. No sé si tienes alguna aproximación personal que sea interesante a la hora de cómo llegaste a conocerla, teniendo en cuenta de que es un fracaso comercial. Tuvo un presupuesto de 36 millones y obtuvo solo 12 de box office. Juan Carlos, básicamente por recomendación de terceros, amigos, y bueno, yo creo que es el método tradicional de llegar a las películas, y la verdad es que el reparto me atrajo bastante. Me gusta la idea de ver un elenco de actores profesionales que me resulta atractivo, que me convence, y además con el aditivo, con un atractivo adicional, que es la presencia del gran escritor Go Vidal, ¿no? Lo castellanizo, Gore Vidal, Go Vidal, ¿no? Y me pareció magnífico, me llamó muchísimo la atención, y dije, pues vamos a disfrutar de este espectáculo distópico, donde la ingeniería genética tiene un papel central, un papel nuclear. Entonces, me llama la atención. Máxime, ahora yo creo que está en plena vigencia. Creo que se adelantó a su tiempo, en cierto modo, y de ahí parte del fracaso comercial, aparte de los problemas técnicos de promoción, etcétera, todo lo que sea achacable, que soy ajeno y desconozco cualquier tipo de detalle que concierne a esto que estoy aludiendo. Pero me parece que se adelantó bastante a su tiempo, y hoy día, con la pujanza de la inteligencia artificial, que es el presente y el futuro al mismo tiempo, pues yo creo que Gattaca cobra doble valor y es una cinta a recuperar. El nombre de Gattaca hace referencia a iniciales de elementos del propio ADN. Si alguien piensa que siendo el nombre... Un acrónimo, en realidad, un compuesto acrónimo, ¿no? Gattaca, ¿no? Alguien igual piensa que es algo parecido a NASA, porque es el nombre de la aparente agencia espacial con la que el personaje principal, Vincent Anthony, luego renombrado Jerome, quiere participar de su sueño de ir o retornar a las estrellas, según como lo visualicemos en la propia trama. Bueno, según me gusta lo que comentas, porque es todo en realidad es según lo visualicemos, ¿no? Porque la visión que podamos aportar va también ligada, va en relación a lo que es la propuesta de la película en sí, ¿no? Es decir, es una historia que se centra en el personaje de Vincent Freeman, desde que es una persona calificada como no válida, no una persona concebida de forma natural, es decir, como se crean
cómo se fabrican los seres humanos, al estilo tradicional biológico que conocemos, en un mundo donde los realmente válidos para esa concepción, en ese futuro distópico, son personas nacidas mediante una selección genética, de tal forma que estas personas copan los mejores puestos y oportunidades. Y Vincent sueña con viajar al espacio, algo que está para una persona calificada, clasificada como no válida, pues está absolutamente prohibido, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que es una película motivadora porque tenemos aquí planteado ya un desafío a un destino biológico, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es algo súper interesante de plantear, porque hay evidentemente la trama viene enriquecida con elementos tradicionales, con elementos de un robo de identidad, una historia romántica de trasfondo y evidentemente todo lo que enriquece a una película que estaba llamada a ser un éxito y que no lo fue. En el ámbito formal podemos encontrarnos el tema eugenésico ya en el siglo XIX y esta visión decimonónica respecto de los Untermenschen, respecto del acuarelista austríaco, que pusieron también de moda respecto del personaje de Roy Batty, 1982, que podemos visualizarlo como si fuera también participante de los Juegos Olímpicos de Berlín del 36. Esta situación, un poco retro, a partir de 1997 hacia el pasado, la vemos físicamente, respecto de una conceptualización en los lugares físicos donde, por ejemplo, el tema de Gattaca está en un edificio de Frank Lloyd Wright, el centro cívico de Marin County en California, retrocediendo respecto de los años 20, en el salón recreativo tiene un sabor años 20, incluso con la música, que remite también a elementos casi de la ilustración en esos grandes espacios abovedados hacia arriba. Incluso los coches también tienen un concepto también años 50, para los estadounidenses la década maravillosa, que la recuerdan nostálgicamente. La propia música acompaña muchísimo a esa sensación un poco retro y un poco nostálgica. Ya con estos elementos están tratando de dar un mensaje y no he entrado en lo que es la situación del guión, de los personajes, que ya iremos a ello. Claro. Yo quisiera, si me permites, Juan Carlos, entrar en planteando en Gattaca una serie de temas que se tocan, que se plantean, ¿no? Yo creo que hay varias cosas que si hacemos una lectura minuciosa, si ponemos la lupa, podemos encontrar unos temas que la película plantea. En primer lugar, el determinismo genético versus el libre albedrío. Por tanto, Gattaca plantea si el destino está definido por la biología o por la voluntad personal. En segundo término, creo que es obvio que hay el tema del genoísmo, es decir, de la discriminación genética. En toda su crudeza están los válidos y los no válidos. La película lo que hace es introducir un nuevo tipo de... O sea, nos pone en la mesa un nuevo debate, un nuevo tipo de segregación. No por raza, por género, sino por el ADN, nada menos. Y se establecen jerarquías basadas en la perfección genética. Y usted lo es, usted no lo es. Luego, evidentemente, tenemos un tema clásico del cine, la identidad y la suplantación de la misma. El protagonista se ve obligado a vivir bajo una falsa identidad para acceder a derechos y sueños que están vetados por su condición genética de no válido. Y luego me gustaría también apuntar todo un tema que es de raíz ética, ¿no? Es decir, la manipulación genética. Esto es algo evidente. ¿Qué implica diseñar humanos y, entre comillas, perfectos? ¿Quién decide qué genes son deseables? ¿Quién se arroga cual émulo del gran arquitecto del universo, del creador, del hacedor? ¿Quién decide
sobre todo y sobre todos, quiénes son deseables, indeseables, quiénes son válidos o no válidos? Es una buena pregunta que se plantea en los dos textos que se ponen al inicio. Uno acerca de Eclesiastes y otro acerca de una provocación de que la naturaleza está ahí para que el ser humano meta la mano y con una carga muy subjetiva de qué es perfección, qué es lo perfecto, qué es lo bueno. Eso ciertamente no hay categorías objetivables. Las pone en la valoración de cada época y apelo a las diversas vírgenes que se tallaron en épocas prehistóricas, la Venus de Willendorf o otras Venus que las vemos de manera diferente, hechas por seres humanos, pero con cánones de belleza diferentes acerca de lo que podía ser la perfección respecto de la mujer. Así que si en eso lo vemos claro, ¿cómo podemos tener una idea de que el hombre va a aceptar un canon de lo que es perfecto respecto de una fisonomía o de un código genético? Efectivamente, es decir, todo eso viene a enriquecer lo que podríamos catalogar o incluir en una lista ad hoc de simbolismo y claves visuales. Podríamos entrar en eso y, si me permites, Juan Carlos, yo expondré mi visión sobre el particular, hablando en primer lugar del nombre de Gattaca, ¿no? Es decir, bueno, pues compuesto por letras G, A, T, C, ¿no? Que son evidentemente bases nitrogenadas del ADN, que son la guanina, la adenina, la timina y la citosina, ¿no? Esto sugiere que la genética es el núcleo de esa sociedad en la que los humanos, según el planteamiento de la película, nos habríamos convertido, o quizás vamos camino de convertirnos en un futuro no tan lejano o lejano, etcétera, ¿no? Luego el tema, hay algo que me interesa en especial poner de relieve, que es el tema del espacio, ¿no? Porque el espacio representa nada menos que, bueno, es obvio y notorio, la libertad. La libertad como el anhelo humano, lo inalcanzable, para los no válidos, como el pobre Vincent, que tiene que suplantar a Jerome, ¿no? Es un símbolo del sueño imposible conquistado por el mérito, el esfuerzo, y no por la herencia genética. Es decir, es una reivindicación de valores perennes, ¿no? Bueno, Jerome Morrow es también objeto de una construcción de Morrow, de tomorrow, ¿no? De mañana en inglés, ¿no? Y representa el concepto, es el arquetipo futurista, ¿no? Deseado por esa pléyade de ingenieros genéticos, pero el fracaso de este personaje demuestra que la perfección no garantiza ni ser feliz ni tener éxito, ¿no? Luego, también hay algo simbólico que me parece muy interesante, ¿no? Que saco a colación a continuación, que es la incineración final de este personaje, de Jerome, que simboliza la purificación y el sacrificio, ¿no? Porque se convierte en un mártir que se sacrifica para que Vincent pueda cumplir su sueño, ¿no? Cediéndole no solo su nombre, sino el legado. Y luego las pruebas constantes que vamos a ir siendo conocedores como espectadores de las pruebas constantes de ADN, ¿no? Que reflejan una obsesión, o sea, una dinámica obsesiva por el control y la vigilancia biométrica en el seno de una sociedad que ha convertido el cuerpo humano en un pasaporte social. Esto es como yo lo vivo, como yo lo percibo, todo esto. Ya entraremos cuando tú determines, cuando lo consideres oportuno, en lo que podríamos incluir en el capítulo de lenguaje oculto y mensajes filosóficos, utilizando frases textuales de la película, del guión. Sí, es interesante. El personaje lo interpreta Jude Law. Tenemos a Ethan Hawke en el papel de Vincent Anthony. Tenemos
a Tony Shalhoub, que hace de German, de alemán, que es el que trapichea respecto de estos escalones robados, que tenemos también a Ernest Borgnine, en una edad talludita, haciendo de el jefe de el servicio de limpieza de esos clase bajísima de los nacidos por Dios, que lo dicen en la propia película, porque ahí bueno, está Iris, el personaje de Uma Thurman, que resulta curioso porque el mismo año hizo de Ivy en la película horrible Batman y Robin, la película de Joel Schumacher, que bueno, pues merece oprobio hasta el punto de que casi se carga toda la franquicia de Batman. Pero en paralelo, pues Uma Thurman participa en esta película. En el inicio vemos a Antonio, interpretado por Elias Koteas, lo cual resulta curioso. Antonio tal vez signifique un hispano, tal vez signifique un italoamericano, es decir, un código que tal vez remita a que este en realidad no es un americano de verdad. Y tiene un hijo primero que le van a llamar Antonio como papá, pero cuando ella lo dice, él, su padre, dice no, Vincent, para ponerle un nombre más americano, tal vez. Ya luego, cuando tienen al segundo, ya creado bajo la lógica de la discriminación genética, esa cuando le llaman Anthony. La diferencia de el que viene por amor y el que viene creado para hacer el complemento, la parejita, que eso es lo que vemos al inicio. Y la duda en parte de los padres respecto, ¿y si dejamos algo al azar? Y el señor un poquito calvo, afrodescendiente, que parece que hay que decir esto para ser políticamente correcto, le dice, no, ya hay muchas imperfecciones del ser humano, no dejen muchas cosas al azar, así que vamos a ponerlo lo mejor que podamos. Yo creo que, vale, enhorabuena, lo has descrito de maravilla, no puedo estar más de acuerdo. Y yo creo que vamos a, si te parece, a entrar, aprovechando este hilo que me acabas de prestar tan amablemente, que me muestras. Vamos a entrar en este tema de el gen y sobre todo la capacidad de poder una cosa tan fría, poderle dar un toque humano, ¿no? Es decir, no solo de alguna manera naturalizar el proceso, darle el toque de mayor espontaneidad dentro de lo que es el planteamiento de la manipulación genética, intentar introducir factores humanos, ¿no? de un toque humano, un calor humano, ¿no? Es importante. Luego dice, no hay gen para el espíritu humano. Es una de las frases más potentes de la película, ¿no? Porque además nos sirve para ubicar y resumir la tesis central. El valor humano no puede medirse únicamente o de manera preferente por la genética. Eso no puede ser, porque eso nos lleva a teorías racistas, supremacistas, que tantos disgustos y tantos crímenes tienen en su haber entre los anales de la humanidad desde que se tiene conocimiento, pero sobre todo poniendo el acento en lo que el cine nos ha transmitido, ¿no? Esos testimonios de sectarismo racista, etcétera, con un componente racial, de supremacismo racial evidente, ¿no? Es una fase potentísima, ¿no? Porque luego viene sobre todo una alegoría, ¿no? Que es lo de la figura de la escena en la infancia de nadar juntos los dos hermanos, ¿no? Y Vincent compite en la piscina contra su hermano Anton, ¿no? O Anthony. Y gana no porque sea genéticamente superior, ni mucho menos, sino porque
porque no guarda fuerzas para el regreso, está dispuesto a todo, lo da todo, está dispuesto a arriesgar, y si arriesgas tienes muchas más posibilidades de ganar, como en toda competición deportiva, léase natación, léase otros deportes distintos, ¿no? Y también quiero aprovechar para poner una nota, compartir con la audiencia una nota sobre el uso de los colores fríos y el minimalismo visual del que hace gala la cinta, ¿no? La película tiene un diseño estético que incluye edificios, vestimenta, lo que es la decoración de mobiliario de las oficinas. Esto refleja un mundo de una extrema eficiencia, de una pulcritud absolutamente fuera de lo común, y por lo tanto es un mundo deshumanizado, es un mundo que carece del toque, ¿no? Y de la presencia del ser humano, que precisamente lo que la película plantea es esa dicotomía de poner las cosas al servicio del ser humano y no el ser humano al servicio de las cosas, que es cuando se encamina hacia la extinción. Este es el gran error. Hay que poner las cosas, llámese la biogenética, llámese la inteligencia artificial, pueden ser objeto de un uso magnífico, ético, racional, pueden ayudar a hacer que el ser humano, que la humanidad como grupo avance, y eso es muy importante, ¿no? Y ya entraremos en un segundo bloque, si te parece, en lo que es la estructura narrativa y el montaje de esta cinta, francamente curiosa, muy especial y del todo reivindicable. Sí, efectivamente, en el trasfondo está la antigua Grecia, porque Jerome, Eugene, los padres de Vincent y de Anthony son Freeman, hombre libre, seguro que no está sino predispuesto de esta manera, y Eugene es el bien creado, a pesar de que Jerome obtiene la medalla de plata. Y es interesante el hecho de que haya esa conexión con el tema del agua, con el tema de la natación. Pero iba a decir que en la antigua Grecia, aquellos investigadores y pensadores que hacían las dos cosas, crearon lo que podría ser luego la física, la química, pero también la filosofía. Eran filósofos, científicos, y tenían las dos ramas juntas y teorizaban de las posibilidades de la práctica, pero en un momento del futuro, para ellos, se desligó y parecía que la ciencia podía hacer cualquier cosa desligada de la ética, desligada de la filosofía, de cualquier moral. Todo lo que fuera posible hay que hacerlo. Y el principio de precaución tiene la noción respecto de: espera un momento, vamos a poner esto en barbecho hasta que no tengamos claro si esto va a ser beneficioso o va a tener más perjuicios a corto, medio o largo plazo respecto de el encaje que pueda tener respecto del ser humano y su propia evolución. Desde Wittgenstein en adelante, con ese doble Wittgenstein, el primero y el segundo, que el primero dice aquello de: yo he subido, te tiro la escalera y luego haz la tuya. Parece que la filosofía desde entonces hasta ahora está como en el baúl de los recuerdos. Los filósofos ya no tienen ningún tipo de prestancia, ni se les escucha, y la ciencia no escucha a nadie. Parece que está en ese trasfondo. Y esta película es interesante porque, a pesar de ser un mensaje universal, guarda en su forma de visualizarlo algo muy de los 90. En los 90, en películas como podríamos decir desde un Matrix 2 años después, El piso 13 del 98, y también podríamos mencionar esta de Demolition Man. Los edificios tienen esa conceptualización de estar separados, grandes avenidas, la idea de cómo sería el futuro. Y cuando ves esta película, en buena medida entiendes que es esas disquisiciones de un periodo, como son los años 90, del dividendo de la paz, pero
en esa planicie de ausencia de guerra después de la Guerra Fría, por lo menos en Occidente. Estaba muriendo gente en el genocidio de Ruanda, estaba muriendo gente en otros escenarios que parecían debajo de la alfombra. Tenemos esa idea respecto de pensar cómo va a ser el futuro del ser humano. Por eso, si hubiera que decir alguna de estas películas que, a pesar de ser fracasos comerciales, merecía la pena el haberla hecho porque ayuda a reflexionar, pues precisamente esta es uno de esos casos. Sin lugar a dudas, Juan Carlos, así es. Y yo creo que sobre todo porque plantea temas interesantísimos, dibuja un escenario donde tiene cabida desde el dilema moral hasta una profunda reflexión sobre los valores perennes, su conservación y proyección hacia ese futuro distópico. Entonces, yo creo que es muy interesante ver exactamente cómo también planea la idea de una ciencia intolerante y dogmática. Es decir, todo lo contrario al método científico tal como lo concibe Farrington, ¿no? La ciencia y el dogma son agua y aceite. Pues no, ahora vivimos tiempos donde incluso se nos deslizan determinadas afirmaciones que tienen ese marchamo, ese sello de dogma de fe, ¿no? Y es algo que empieza a preocupar. Y por lo tanto, partiendo de un dogma de fe y ya de una práctica, no ya de una dictadura blanca en absoluto, sino una dictadura implantada, eso es lo que la compañía hace con la selección de los válidos y no válidos. Es decir, hay un ente, una entidad que decide. Es decir, es un émulo perfecto de lo que sería, y por comparar obras de capital importancia, sería el Gran Hermano de 1984. Yo desde luego lo siento así, lo percibí así viendo la película. Pero claro, también tenemos que hablar de la influencia de Aldous Huxley y del mundo feliz, ¿no? que es más que evidente porque se explora y se toca, se mete la espátula y tenemos ahí la vigilancia, el control social y el futuro distópico de la ciencia. Por lo tanto, se relaciona con debates reales, como tú muy bien has dicho al principio de la emisión, con la eugenesia, ¿no? Y la edición genética, es decir, la eugenesia, soluciones eugenésicas y la tentación totalitaria que siempre está ahí, ¿no? Como se evoca en numerosas ocasiones, el ser humano tiende en política a la dictadura y en economía al monopolio, ¿no? Bueno, pues evidentemente hay quien tiene ensoñaciones, tiene coqueteos con la eugenesia, pero hay quien lo lleva a la práctica, porque en la tan admirada socialdemócrata, es decir, las democracias nórdicas de Escandinavia, hemos tenido en el año 2000 un escándalo, una red de funcionarios que esterilizaron a una cantidad impresionante de ciudadanos suecos, ¿no? Sin que el Estado tuviera conciencia de ello, porque eran ellos mismos los que habían constituido un Estado dentro del Estado para decidir quién es un válido y quién es no válido, jugando a Dios. Una vez más, algo absolutamente que pone los pelos de punta, que es algo monstruoso. Cuando el ser humano juega a Dios, tenemos que echarnos a temblar, porque la mayor colección de monstruosidades aparentemente inconcebibles se van a agrupar, se van a alinear y van a empezar a actuar en comandita contra precisamente el propio ser humano. No solamente en Aldous Huxley, sino también incorporado en 1984 el Gran Hermano, el partido, también ejerce la destrucción sistemática de la familia como núcleo, y también hace elementos eugenésicos para seleccionar quiénes son los válidos y los no válidos. Es un tema recurrente en las distopías, pero olvidan ese alma, ese espíritu humano, que lo vemos respecto de Jerón. Jerón es un nadador que está destinado a ganar medallas de oro.
es un extranjero, pero dicen lo importante es la sangre, no el pasaporte. Ese es el valor. Da igual. Es como en este mundo, respecto de ciertos migrantes en la propia California, si tienen dinero o no tienen dinero, la clase social, respecto del ICE, que es un tema bastante actual, ciertamente. Jerome, al tener ese fracaso, porque considera que solamente es válido el puesto número 1, el resto son pinguis, son gente no válida, son gente que no tiene merecimiento. Él mismo intenta cancelar su suscripción a este mundo. Intenta quitarse del medio, pero dice, ni eso fui capaz de hacer bien, a ponerse delante de un coche intentando directamente desaparecer. Pero no desaparece, sino que le deja condenado a la silla de ruedas, y ese es el momento en el que acaba entrando en ese circuito B de aprovechar ese bien comercializable como es su propia sangre, su propia identidad, para transponerla a alguien que pueda pagarla. No sabemos si por el hecho de hacer algo mientras es capaz de acumular valor para volver a intentar quitarse del medio, o por cuestión de fastidiar al sistema. Eso no queda claro en el personaje de Jude Law, pero esa medalla de plata es hilo conductor respecto de esa actuación, de que no he sido lo suficientemente importante para cumplimentar con las exigencias que estaban puestas sobre mí, y tampoco he sido capaz de quitarme de medio cuando creí que iba a hacer lo correcto. Por eso el enlace con ese final en el que, a través del sueño de Vincent Anthony, es cuando dice, bueno, pues tal vez la misión no genética, la misión de una vida en donde ahora tiene sentido el haber ayudado a Vincent Anthony a cumplimentar su sueño, es lo que da la posibilidad de ese salto, el de Vincent Anthony como Jerome para ir a Titán, y el de él para descansar en paz. Efectivamente. Y además hay algo muy sugerente, que es dentro de este hay un, yo creo, entre líneas, yo veo en tu descripción un componente levemente espiritual, ¿no? O al menos que conecta con la espiritualidad, porque dentro de lo que es la narración hay una alusión a un programa espacial, y entonces se produce el viaje a Titan, ¿no? A Titán, ¿no? Que no es solo un sueño científico, sino se trata de una metáfora del ascenso espiritual y de la superación de los límites que uno se autoimpone, o que la sociedad le impone, o que están preestablecidos precisamente por esa misma sociedad que oprime y que decide sobre los individuos, sobre su destino final, ¿no? Yo creo que esto es algo más que evidente, ¿no? Porque estamos ante una película que está cargada de mensajes implícitos y explícitos, ¿no? Yo creo que sobre todo creo que de alguna manera lo hace de una forma tenue, no lo hace de una forma, lo hace de una forma sutil. La película no condena la ciencia genética como tal, sino el uso que se hace de ella. Eso es algo, para mí, claro, ¿no? Es decir, el uso social y político claramente sectario, discriminatorio, manipulador y evidentemente que contraviene las bases éticas y morales de lo que conocemos como mundo civilizado. Luego, también hay, desde mi punto de vista, yo creo ver todo esto, lo percibo, lo siento así, como espectador. Hay una crítica frontal, todo ello siempre tenue, elegante, pero ahí está. Por sutil que sea, no deja de ser claro, ¿no? Una crítica a las tecnocracias y a una especie de fetichismo del mérito biológico. Sí, efectivamente. Es el mérito biológico lo que aquí debe imperar en esta sociedad, los válidos, no válidos. Bueno, pues aquí se hace una crítica frontal a esto, de una forma elegante,
y evidentemente no se puede reducir la identidad de un ser humano, de un individuo, a un código. Pero qué monstruosidad es esta, ¿no? Y esto invita a reflexionar, que duda cabe, sobre un aspecto importante, ético y moral, que es la dignidad humana más allá de ese ideal enfermizo de la perfección, ¿no? De algo aberrante como es ese fetichismo de la meritocracia biológica. Y aquí se tiene que recuperar todo lo que tiene que ver con que hay un signo. Voy a citar a Ludwig van Beethoven, ¿no? Decía, el único signo de superioridad entre seres humanos es la bondad. Y qué cierto es. Pero la bondad entendida también como un hogar que alberga esfuerzo, pasión, voluntad de hacerse bien a uno mismo y hacérselo al entorno y a la sociedad que pertenece. Sí, vamos a ir con 4 personajes, uno que más o menos entiendo su situación. Hay 2 que más o menos no entiendo, con lo cual seguro que podrás aportar bastante. Hay uno que es la única conveniencia, ese personaje, que esté ahí en el momento. Parece que es una especie de Deus Ex Machina, pero que es el único elemento. Vamos uno por uno. El primero sería ese que entiendo más o menos, que sería tal vez el espejo del de Ernest Borgnine, como es el personaje de Gore Vidal, que es el director de la agencia, que ve que hay una ventana de 7 días cada 70 años para poder ir a Titán. Parece que hacen 12 lanzamientos al día, con lo cual es una agencia que está como si fuera la fábrica de salchichas que decía Bismarck, que está todos los días ahí dando a la manivela, tirando cohetes para ir para allá, para el descubrimiento del universo. Pero ve que en su ciclo vital esta oportunidad va a ser única. Y el que está subordinado a él parece como que tendría dudas acerca de si es bueno hacer ese viaje, o si está completamente previsto, o si han hecho las comprobaciones suficientes. Por lo tanto, dado que la sociedad ha salido fuera de la caja y ha hecho su propia regla a la hora del tema biológico, se cree considerado el personaje de Gore Vidal que puede salirse de la caja, salirse de la norma, aplicar su propia legalidad y quitarle a este del medio, porque en el cálculo coste-beneficio, para él le sale a cuenta el quitar a este de medio, a pesar de que primero van a buscar respecto de esa pestaña en el pasillo al no válido, hasta que finalmente vayan a buscar más allá de lo que tengan enfrente, como es mirar en el ojo, y acaban descubriendo restos biológicos del propio personaje de Gore Vidal. Este concepto de que él está dispuesto a sacrificar cualquier cosa en pos de su beneficio personal es algo que seguro que tampoco estaba cuando le hicieron la prueba en el talón del pie al personaje de Gore Vidal, seguro que tampoco estaba incorporado. Pues yo estoy de acuerdo contigo, y vamos a decir algunas cosas, si te parece, sobre este personaje, el director Joseph, ¿no? Yo creo que representa, es la quinta esencia del arquetipo que representa el sistema meritocrático genético, ¿no? En su versión más institucionalizada. Y tiene una visión, este personaje tiene una visión absolutamente elitista del mundo, donde solo los mejores, los genéticamente válidos, es decir, válidos y no válidos, una vez más, entramos en la misma distinción, en ese parangón perverso, pues merecen acceder estos válidos a todos los logros, y los otros son descartados o tienen unos derechos muy, muy limitados, ¿no? Volvemos a las clases sociales, ¿no? Y a la dinámica de aspiración a la libertad versus la opresión en la que viven, en ese entorno, de ese futuro distópico, ¿no? No se trata de no se ha dibujado. Yo creo que al menos la intención de los guionistas no es dibujar un villano arquetípico,
al estilo tradicional, sino no es un villano, sino un símbolo de cómo el sistema ya se ha corrompido. Y claro, como toda corrupción, ya el corrupto llega a perder el sentido y no sabe que es corrupto. Las cosas son así porque son así, y entonces no tienen ningún tipo de matiz, no son capaces porque ya están imbuidos, ¿no? Es una perversión, ya que ellos seleccionan genéticamente con unos criterios y condicionan, también el propio destino les condiciona a ellos siendo corruptos y corruptores a la vez, evidentemente, y no siendo conscientes de lo que hacen, porque están ya imbuidos. Es algo que va de serie ya, ¿no? Si quieres pertenecer a esa clase dirigente que son evidentemente unos imitadores de la figura del gran hacedor, del creador, del gran arquitecto del universo, ¿no? De la figura del Dios, ¿no? de la deidad, de Dios mismo. Y esto es algo evidente, ¿no? Y yo creo que hay otros personajes que marcan unos contrastes con este perfil del director Joseph, que son muy interesantes y que cuando, siguiendo lo que tú vayas marcando como director de la orquesta, pues podemos ir comentando poco a poco, ¿no? Como el detective Hugo, ¿no? Hugo, todo esto, podemos ir como comentando. El señor, nuevamente, poner de relieve el papel del hombre libre, de Freeman, ¿no? Del señor Freeman. Yo creo que es algo muy, muy interesante, ¿no? Y alguna otra cosa que podemos también señalar dentro de lo que son el contenido del guión, y sobre todo las ideas que va dejando como perlas, ¿no? Va lanzando una serie de mensajes para que el espectador sutil, el espectador más avezado, más despierto, pues los espectadores están más acostumbrados a fijarse en las claves, pues vayan desgranando todas ellas y vayan extrayendo una serie de lecturas que compondrán el mensaje final de lo que nos transmite, independientemente de la factura de la película, que esto también es muy importante, que es una factura técnica impecable. Es decir, sobre todo esa misma factura técnica, esa imagen de ese mundo tan pulcro, tan perfecto, pues nos va a hablar de que las cosas cuando no hay ética, no hay moral, no hay unos valores humanos universales declarados, consagrados por ley, protegidos, etcétera, se puede llegar a crear un mundo tan alejado, tan aberrante, que pone en cuestión y hace muy difícil la viabilidad de la propia especie humana. Vamos con el primero de los dos personajes que no me terminan de cerrar, como es el personaje de Iris, el personaje de Uma Thurman, que, si bien es cierto que es una subordinada valorada por el director, cuando le dice salga ahí y dígale a ese de las autoridades que vamos a colaborar con todo perfectamente, cierto es que hay un conato de discusión y él la encierra diciendo, bueno, sucintamente, yo soy el que manda, tú obedeces, no pienses, tú haz lo que tienes que hacer. Pero ella tiene una patología cardíaca, aún aparentemente siendo parte de esa élite, ella jamás va a abandonar la Tierra. Con lo cual eso en cierta medida le desemparenta con el personaje de Jerome, pero la capa inferior le emparenta con Vincent Anthony, cosa que se verán a lo largo del metraje cuando al final acaba desvelando su verdadera naturaleza, su verdadera entidad. Es yo creo que la idea es, para mí, o sea, a mí se me revela muy clara esta idea. Los guionistas lo que quieren es introducir un componente de humanización, entre comillas, dentro de ese mundo de los válidos. Es decir, yo creo que quieren dar ofrecer una pincelada de calor humano, de humanización, de sensibilidad. Inmediatamente empatizamos con Iris, precisamente por esa dolencia cardíaca.
que la hace ser singular en un mundo donde son anatómicamente y biológicamente perfectos, son válidos según los criterios de esta máquina que decide, que es la empresa, la compañía, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que también hay esa vulnerabilidad, esa sensibilidad, lo que hace también es que de algún modo nos hace un guiño, porque esa sensibilidad que ella demuestra, esa capacidad de comprender, que es evidentemente evolutiva, que progresa a lo largo del metraje, ¿no? Pero su personaje está bien definido, es decir, es vulnerable, tiene una afección cardíaca y su destino es empatizar con el protagonista principal, ¿no? Tener, digamos, esa relación amorosa y yo creo que es una figura que se utiliza para, de alguna manera, poner ahí delante del espectador un componente de humanización dentro de los elegidos, de los válidos frente a todos los oprimidos que engrosan el grupo inmenso, mayoritario, de los no válidos, evidentemente, ¿no? Es decir, dentro de un mundo donde prevalecen los valores de los válidos, tenemos una minoría, una amplia minoría silenciosa, oprimida, que son esos no válidos, y ahí hay que introducir un componente de empatía, tiene que haber un hilo, alguien tiene que tener ahí un puente de comunicación, de corazón a corazón, una empatía, y ese es el personaje de Iris, que es ya de por sí biológicamente vulnerable. Ahí entonces tendríamos a el inspector Hugo como alguien de un corazón de piedra, que sería el investigador, un poco emparentado tal vez con el personaje de Edward James Olmos en Blade Runner. Bien visto, sí, efectivamente, muy bien encarnado por un actorazo del nivel de Alan Arkin, ¿no? Es importante destacarlo, ¿no? Es pragmático, desconfiado, un frío analista, y sí, está emparentado con el personaje de mi tocayo Edward James Olmos en Blade Runner, ¿no? Está claramente emparentado, ¿no? Y su presencia, desde mi punto de vista, lo que hace es reforzar un contraste entre quienes aceptan el sistema y quienes de alguna manera lo representan con fanatismo, con una fe ciega, ¿de acuerdo? Una cosa es que yo acepte el sistema y otra cosa que sea un creyente. No, lo tengo que acatar porque no me queda otra, porque dentro de ser válido tengo mi corazoncito y tengo mi sensibilidad, o bien, evidentemente, porque soy un no válido, ¿no?, de esa amplia minoría silenciosa que no tiene apenas derechos y que están, de alguna manera, apartados y sentenciados, ¿no? Representan el detective Hugo representa el viejo mundo, ¿no? Son valores heredados basados más en el bagaje, en la experiencia de los anales, es decir, en la mochila que llega cargada de los siglos anteriores a esta era de la supermodernidad genética. Esto yo creo que es claro, ¿no? Y evidentemente hay un contraste muy evidente entre el pragmatismo de Hugo y el dogmatismo de Anthony, que es más dogmático y evidentemente tiene unos rasgos más identificables con el común de lo que es el arquetipo del ser humano, ¿no? Resulta curioso. Ser humano común. Sí, resulta curioso que uno de los premios literarios de ciencia ficción más conocidos sea el premio Hugo. Resulta ciertamente curioso. Hay una conveniencia que es precisamente el compañero de Hugo como policía, que no se nos dice el nombre para que sea una sorpresa, o sorpresa, es Anthony. ¿Quién podía estar respecto de la investigación
casualmente en el momento y en el lugar preciso para poder decidir si ayudaba o no a su hermano, como Anthony, que podría haber sido lo que hubiera querido, podría haber sido astronauta, o podría haber ido a investigar las fosas abisales, porque le habría gustado a través de la natación, podría haber sido presidente o senador, pero decide ser policía. Y casualmente, por eso digo la conveniencia respecto de ese momento en el que recuerda cuando tiene que decidir, porque grita en el callejón ¡Vincent! Pues recuerda ese momento de la natación cuando por un momento su hermano de tara genética le venció a él. Y él lleva un montón de años olvidando eso o contándose un relato diferente, pero lo vuelven a hacer y vuelve a perder. Y es ese momento en cuando le dice, no, es que yo no me estoy guardando nada para la vuelta. Por eso le dice, antes de confesar eso, le dice, estamos más cerca del otro lado. Más cerca, pero que el otro lado. No es ningún otro lado físico, es algo más conceptual. Pero yo creo que es una conveniencia que sea casualmente su hermano. ¿Cuántas posibilidades había realmente en un mundo realista? Pero ahí es un poquito, cuando se ve un poquito el cartón, porque yo creo que en general aceptamos toda la propuesta, pero yo creo que esa participación del personaje es un poco lo que más puede decirse que sea más insertado, que es un poco dirigista está aquí porque tiene que estar. Sí, efectivamente, es decir, dentro de lo que es la distribución de los personajes, a este le ha tocado jugar ese papel y evidentemente también va a ser un transmisor de determinados mensajes para la audiencia y con un componente alegórico, si quieres, en algunos momentos muy concretos de la película, donde además hay un flashback, ¿no?, que se retrotrae al momento en que los dos hermanos están nadando, ¿no? Es algo para mí muy bello y visualmente muy atractivo. Me parece que es un ejemplo de pulso en la dirección por parte del señor Nico. Me parece brillante. Y hay una adenda respecto de un personaje que redime, que parece estar un poco oculto, que parece ser parte del mobiliario, que es el doctor, que es el médico, que parece que mecánicamente tiene que estar ahí con te saco la orina, te saco la sangre, viene, va, y es como un engranaje. Pero en un primer término le trata de hablar de su hijo, y cuando ya está en la fase final y pensando que no va a haber ninguna prueba ya más, pero antes de subir a la nave le obligan a hacer una prueba más de orina, es cuando le dice, no te he hablado de mi hijo. Mi hijo, bueno, era también nacido de manera con selección, pero parece que incluso ahí la cagaron y por lo tanto en esa cagada recapacitó, y por lo tanto cuando aparece como no válido en esa orina que no tiene preparada porque la está echando directamente de su propio cuerpo y no de ningún recipiente, es cuando le dice, cuidado, porque los diestros no se la sujetan con la izquierda. Es decir, que está revelando de que por mucho que pudiera ser un engranaje, en algunos momentos ya lo ha descubierto previamente, hace ya bastante, y él ha decidido no chivarse, no contarse. Es tal vez el personaje de la redención del ser humano. Yo estoy de acuerdo con tu análisis. Es muy atractivo el personaje del Dr. Lamar. Está muy bien concebido, ¿no? En apariencia, lo primero que ves es un burócrata más, un funcionario adaptado a ese mundo tecnocrático y eugenésico, y su labor es verificar las identidades, confirmar que todos los empleados son válidos, ¿vale? Al principio
podemos pensar que es una figura gris, anodina, si se quiere, ¿no? Pero es un cómplice, es un cómplice moral de todo lo que no es válido. Entonces, en el fondo, simpatiza y empatiza con los otros, con los oprimidos, ¿no? Y con el personaje, con lo que representa Vincent, ¿no? Es una grieta ética en el sistema. Esto es lo que es este profesional, este médico, ¿no? Y está atrapado, forma parte de la maquinaria burocrática, ¿no? Pero no cree del todo en ella. Y entonces no teme, el guionista muy hábilmente pone en su boca frases muy oportunas, incluso brillantes, algunas de ellas, ¿no? Y antes sobre todo hay una parte de redención por parte de él, ¿no? Tiene que decirle a Vincent que siempre supo que no era Jerome. Esto es muy importante, antes del despegue, de la marcha, ¿no? Es un momento que además en esa redención, donde además se expone a las claras que el sistema no es hermético, que tiene grietas, como todos los sistemas, por muy perfectos que se crean, tienen grietas, ¿no? Porque la perfección no existe. Sí, el perfeccionamiento, y es un perfeccionamiento ético y moral, y es lo que hace el doctor, perfeccionarse, ¿no? Redimirse con esa confesión, cuando le dice que efectivamente era conocedor del gran secreto, un secreto que ya conocen los espectadores desde el minuto 1. Luego, evidentemente, tiene otorgada una función narrativa y simbólica. ¿Por qué? Porque representa la conciencia despierta dentro de esa estructura represiva, la odiosa estructura represiva, ¿no? En un entorno horrible, deshumanizado, ¿no? Y el valor humano excede a cualquier cálculo genético. Ese es el mensaje, que es sutil, pero también explícito. ¿Sabes? Ahí lo tienes, delante, en tu cara. Ahí lo tienes para que lo veas, ¿no? Y cuando dice algo tan significativo, tan claro, que dice: mi hijo quiere ser como tú. Cuando dice esa frase, mi hijo quiere ser como tú, le dice a Vincent, ¿no? Esto es algo importante, ¿no? Y otra de las frases que a mí me parecen fantásticas, ¿no? y que son, yo creo, muy aclaratorias, dice: tienes algo que a los demás les falta, el deseo de lograrlo a pesar de todo. Eso es importantísimo, ¿no? Es decir, realza la figura, porque de alguna manera también como en toda película que tiene un arquetipo de héroe, se nos está narrando la transformación, y esto también subyace dentro de la trama. Si nos centramos en el protagonista, en Vincent, se nos está narrando la historia del viaje del héroe. Volvemos otra vez al mito del héroe, el viaje del héroe. Efectivamente, el doctor expresa claramente que el sistema puede fallar. Por muy aparentemente perfecto que pueda querer ser, incluso a alguien que está dentro del sistema, en Gattaca, ni más ni menos, en un lugar importante, le prometieron cómo iba a ser su hijo y no respondieron a las expectativas, a pesar de ser ese cogollo de supuesta perfección. Vincent, desde el propio momento del título de crédito, está tratando de quitar al máximo la exposición con esa piel muerta, esas expresiones de esa propia identidad que pueden ser verificadas, como se ve en ese proceso desde la escuela a esa supuesta entrevista con el bote supuestamente para hacer una prueba de tóxicos, pero no es sino tratar de entrar en cuál es tu genética. La idea luego, cuando quiere entrar en Gattaca, que iba a haber una entrevista y solamente es una prueba de orina y de sangre y no hay nada más, con lo cual ahí el propio sacrificio que se ve después de contactar con el personaje de German, de Tony Solhut,
que tiene que pasar por tratar de mimetizarse con el personaje de Jerome físicamente. Tiene que incluso hacerse una operación para subir 5 centímetros, haciendo una partición en las piernas e incorporar 5 centímetros para tener la misma altura que el personaje de Jude Law, es decir, el Jerome original. Bueno, es uno de tantos detalles, ¿no? Porque claro, hay que escapar al control de datos biológicos y pasar todos los filtros de una sociedad opresora, vigilante hasta la extenuación, ¿no? Es decir, cámaras, escáneres de retina, muestras de cabello, escáneres que miden la estatura de las personas para que coincidan con los parámetros, con la información almacenada, y nadie puede ocultar, es que nadie se puede escapar a estas investigaciones, a que escudriñen cada detalle, cada centímetro de esa identidad genética, ¿no? El reconocimiento facial, la biometría, las huellas dactilares, las pruebas de ADN. Bueno, todo esto está implantado hoy día en las empresas e incluso en muchos sitios en las administraciones públicas. Le hace países como China, ¿no? Las empresas, los gobiernos recolectan infinidad de datos fisiológicos mediante sofisticados inventos, ingenios, que son inteligentes e incluso recogen previamente pruebas genéticas, ¿no? Todo para clasificar, para controlar una sociedad de un control obsesivo, donde la biología lo es todo y al servicio de esta obsesión de orden, control, que en definitiva es un orden opresor y dictatorial, ¿no? Es liberticida, ¿no? Y evidentemente se nos plantea en la película algo muy interesante, que es la realidad que tratan de imponer determinados grupos, determinadas cabezas, ¿no? Frente al potencial humano. Es decir, al final el factor humano no se le puede reprimir, porque acaba encontrando, como el agua, grietas por las que filtrarse, por las que introducirse. Eso es muy, muy importante. No se nos puede reducir a la categoría de súbditos, siervos, consumidores, no, porque el ser humano, siempre el género humano, vencerá en cualquiera de las circunstancias, por adversas que sean las circunstancias o las situaciones, vencerá sin lugar a dudas. De ahí que, evidentemente, se nos ofrezca un espejo de un futuro y una advertencia, ¿no? Es decir, oiga, es una película de 1997, pero su vigencia ha ido ganando, como decía al principio de la emisión un servidor de ustedes. Yo considero que ha ido ganando, sobre todo el mensaje central, ¿no? Esto ya no es ciencia ficción, damas y caballeros, esto ya no es ciencia ficción. Es un espejo oscuro, creo, de nuestro presente y de un más que posible futuro cercano. Entonces tenemos que tener un cuidado tremendo. La tecnología cinética es opresiva, crea monstruos, por lo tanto hay que dominar esa inteligencia artificial, hay que aprender a convivir con ella y hay que dominarla, porque si no iremos al yo robot y a la victoria final de las máquinas, de los objetos sobre el ser humano, y eso no lo podemos permitir en ningún caso. Luego, una reflexión que yo creo que no está exenta de cierto componente o espíritu de supervivencia, ¿no? Que es la verdadera grandeza no está en los genes, sino en el alma y la voluntad, es decir, la voluntad de sobreponerse, la voluntad de sobrevivir, como dice un aforismo tradicional japonés: si te caes 7 veces te levantarás 8, ¿no? Entonces, sí, esto es importante, hay que sobreponerse a la adversidad, porque esto que se nos ofrece, este fresco, este retrato de una sociedad distópica del futuro, donde hay una aparente diversidad, pero la imperfección va de perfecta. Ellos son los imperfectos, ¿no? Los que van de válidos, ¿no? Los que promueven la dictadura, que promueven la rigidez mental, el dogmatismo, etcétera, ¿no? Y ellos son los que están profundamente equivocados, ¿no? Y por lo tanto, eso que ellos pueden aducir o pueden clasificar como errores no son sino los síntomas de lo correcto, que es ser
sensible ser humano, con una esencia donde hay virtudes y defectos, donde hay aciertos y desaciertos, de la forma más natural, que conviven en armonía con uno mismo y con el entorno. Esto es importante, ¿no? Vuelvo al detalle de la presencia de Gore Vidal, ¿no? De la presencia del director Joseph, ¿no? Está cargado de simbolismo y de profundidad, ¿no? Porque su aparición ni es casual ni decorativa, o sea, es un dardo que el director lanza, ¿no? Y es una elección cargada de intención ideológica, cultural y política. ¿Por qué? Porque su figura es eso, precisamente. La presencia de Gore Vidal es revelarse, es una persona que ha sido un paladín del pensamiento crítico en los Estados Unidos, hasta el punto de marcharse de los Estados Unidos e instalarse a vivir en Europa, ¿no? Es decir, para continuar con ese perfil y de una forma siempre puntilloso, punzante, un gran polemista, siempre elegante, siempre sin rehuir el cuerpo a cuerpo, ni tampoco el duelo dialéctico a florete, a espada, o sea, un fino estilista que no ha rehuido nunca nada, pero sobre todo es un estilista moral, que cree que hay que denunciar las aberraciones cometidas por su propio país, por otros países y por ende por el género humano. Y de ahí que sea perfecto para encarnar a ese director Joseph, quinta esencia de la opresión, la frialdad, la dictadura tecnocrática de esa biología con un componente, si se quiere, de psicopatía social y de criminalidad. Es cierto que Gore Vidal es el apropiado para hacer una filigrana respecto de segundas y terceras lecturas, porque en una de las 3 grandes películas con más premios de la Academia, cuando era importante ganar premios de la Academia, creo que ya no es importante, con las 3 películas como Titanic, como El Retorno del Rey o como Ben-Hur, aquella película de los años 50, hubo ese momento en el que Gore Vidal como escritor, por detrás, en comunión con Stephen Boyd y con William Wyler como director, hicieron que Messala tuviera una relación previa homoerótica respecto del personaje de Ben-Hur, cosa que por supuesto no le dijeron a Charlton Heston, que tenía una visión que luego se verificó respecto de la Asociación Nacional de Rifle, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, esa segunda lectura, esta la confesó Gore Vidal en sus memorias, y esto ciertamente me lleva a preguntarte, dado que las películas como esta, si lo hubieran puesto en el código de la mitología griega, con todos sus líos de parentescos, etcétera, etcétera, igual el público objetivo de Homero en aquella época, la Ilíada, etcétera, etcétera, podría gustar, pero hay que empatizar con el público de 1997, sobre todo en Estados Unidos, que era el público principal para la venta de la película, con lo cual, ¿cómo buscan esa empatía respecto de los códigos expresados en los personajes y en la propia narrativa con el público estadounidense de 1997? Bueno, en primer lugar con la elección de la persona que va a encarnar al director Joseph. Estamos en una época donde tenemos de presidente de los Estados Unidos todavía, si no me falla la memoria, a William Clinton. Entonces tenemos dos presidencias renovadas, demócrata en la Casa Blanca y de signo demócrata, y quiero decir, y entonces pues evidentemente hay que mandar un guiño, es decir, hay una serie de valores que están en el ambiente, y los debates sociales evidentemente se pueden agitar siempre y cuando es decir, para la cultura anglosajona en general y los Estados Unidos en particular, es fundamental la figura de quién dice qué. Esto es fundamental. Entonces, ¿quién puede representar eso? Pues hay que elegir bien, igual que en Ben-Hur, ¿no? Ben-Hur se escoge a Charlton Heston años antes de
de su giro ideológico, de su reflexión ideológica, porque hay que recordar que es un hombre que en primera instancia es demócrata y apoya al reverendo King y va a la marcha por los derechos civiles. Esto es algo que no es un detalle menor, ¿no? Y que defenderá en Set de Mal. Él se pide ser el inspector Vargas, se lo pide a Orson Welles, a quien ayuda a llevar adelante la película, que luego se convertirá por méritos propios en una gran película de su género y de la historia del cine, por extensión, ¿no? Entonces hay que hacer una cierta justicia, es decir, que luego defendiera ciertas campañas armamentísticas, que acabara como presidente de la Asociación Nacional del Rifle. Antes no nos saltemos determinados pasos, ¿no? Necesitamos varios Charlton Heston, ¿no? Entonces, y que esa evolución que tú has subrayado de una forma muy oportuna, yo creo que el guión de Gov Vidal, revisado por el director William Wyler, pues subraya determinadas cosas que el arquetipo del héroe no admitiría, según ciertas convenciones, una relación homosexual con su amigo hermano Mesala, encarnado por el irlandés Stephen Boyd, ¿no? Eso es más o menos algo que es evidente, ¿no? Y que ahí la pluma, que es donde quiero ir a parar, la habilidad, el mérito de cómo queda dibujado al final, es naturalmente de Vidal, como persona encargada de darle ese toque al guión, que luego, evidentemente, se trasladará intacto tal y como quedó, sin anunciárselo a Heston para que no se incomodara y no pudiera poner una serie de inconvenientes, ¿no? Es decir, esto es así, ¿no? Y también con esa sutileza, hablamos de sutileza a sutileza, ¿no? Sutileza entonces, en el 1959, rodando en Roma, en Cinecittà, esta grandiosa producción, que hasta que no llega a Titanic ya sabemos que tenía el récord de estatuillas, ¿no? Y es una magnífica película desde todos los aspectos. Hay que reivindicar incluso la partitura del doctor Miklos Rozsa como algo absolutamente incomparable, maravilloso, ¿no? Y de ahí Vidal pasa de guionista a ser actor en el año 1997, ¿no? El director Joseph, aquí le tenemos, ¿no? Y cambia de rol, pero representa lo mismo, la sutileza, la finura, el dar un toque para transmitir algo concreto, para transmitir algo de la que uno no puede escapar. Eso está ahí y por lo tanto lo vamos a evidenciar. La homosexualidad está ahí y se retrata y se dice muy sutilmente para la época, ¿no? Para pasar de puntillas, ¿no? Después de los terribles años del macartismo, ¿no? Pero aquí, en el año 97, ya no hay cortapisas, aquí se dicen las cosas y de alguna manera se solapa, se suaviza esa relación homosexual, y se arrincona sin que desaparezca, solo para que lo vean los más listos entre los espectadores, los más despiertos. Pues aquí las cosas son todo lo contrario. Aquí es evidente, aquí hay un arquetipo, y Vidal es el que lo puede representar y quiere animar con su autoridad moral digamos, en un ambiente pro-demócrata de la época, en Estados Unidos, que es quien tiene que animar la taquilla y tiene que empujar teóricamente la película, pues es una invitación, es un incentivo, en principio. ¿Qué hace? Tiene que llamar a la curiosidad. ¿Qué hace Vidal aquí? De actor, ¿no? Pues compro la entrada, me apunto. Y fueron muy afortunados, a pesar de que no lo supieran aquellos que fueron al cine en 1997, porque podría decir que hay dos puntos de giro respecto de la ciencia ficción. Citaré La fuga de Logan, una película de 1976, de un final, de una forma de hacer ciencia ficción que se vio trastocada al año siguiente con Star Wars, que hace un cine completamente diferente, cambia las formas de hacer el género. Cambia el género para siempre, es decir, hay un antes y un después. Es la película, con mayúsculas, esa película lo cambia todo. Y recuerdo muy bien la cinta de Michael Anderson con Michael York y con otros actores británicos de renombre y un elenco de británicos y de estadounidenses
fantástico, con unos efectos especiales más que aceptables, con una magnífica banda sonora, y a partir de ahí ya aparece en el 77 Star Wars, y entonces ya dice, cambia todo, es decir, es antes y después de su aparición. Lo mismo que hay un mundo antes y después, hay quien dirá del 11S, es cierto, visiblemente es el 11S, pero podríamos hablar de Matrix. ¿Por qué? Porque antes de Matrix, la idea que tenían algunos conspiranoicos era de que nos iban a meter un chip para el seguimiento personal, y que estas vicisitudes están plasmadas en parte respecto de la identidad a través del tema genético en esta película. Pero es que después de Matrix, con la proliferación de cosas como estas, no nos tienen que meter ningún chip dentro, lo llevamos voluntariamente al lado, con nosotros, siempre, con los smartphones. Y por supuesto está el tema de redes sociales. Esta película sería muy distinta en un mundo con redes sociales. Por tanto, el poder haberla visto pulcra, limpia, sin ningún añadido, que parece estéticamente, y cuando uno lo ve de fondo, que parece flotar la película, parece estar un poco en una situación un poco onírica, que se rompería completamente respecto de la inmediatez de las redes sociales, cosa que se va a ver, por ejemplo, respecto de las películas de la saga de J.K. Rowling, Harry Potter. Ahora que van a hacer una serie, pues va a ser inevitable, para intentar encoger al público actual, meter redes sociales, y eso probablemente vaya a romper el producto. Sin lugar a dudas, si Gattaca apareciese ahora mismo, yo estoy convencido que te correría una suerte comercial muy distinta, muy diferente. Tendría más posibilidades de triunfar, ¿no? Entre otras cosas, por algo que también lo ha cambiado. Hay un antes y un después de Star Wars, pues hay un antes y un después de la irrupción de un smartphone en nuestras vidas. Es decir, una película también puede ser a través de una suscripción a determinado portal, etcétera, pues ahí tienes acceso a determinados portales a cine, y puedes verlo a través de canales gratuitos, canales de pago, lo puedes ver aquí, en este formato, en el teléfono móvil. Y con el móvil accedes a muchísimas cosas. Con el móvil eres localizado también, estás controlado. Entonces, evidentemente, todo está sujeto a pros y contras, y todo está, digamos, todo es perfectamente criticable, pero vamos sobre todo a guiñar el ojo, vamos a hacer un guiño a los espectadores, ¿no? Porque a través de la figura del propio Vidal, ¿no? Es decir, su presencia es una advertencia en sí misma, desde mi punto de vista, ¿no? Es el tipo de sociedad que Vidal criticó, ¿no? Y entonces, claro, al no elegir un actor convencional, un actor profesional para el papel del director Joseph, tienes a este hombre, a este intelectual de enorme categoría, que trata de ser una conexión entre la película y el mundo real, ¿no? Con su autoridad moral, ¿no? Es decir, yo me he dedicado toda mi vida a criticar todo esto, una sociedad mecanicista, una sociedad artificial, una sociedad, critico cualquier tipo de dictadura, cualquier tipo de autoritarismo, de cualquier entidad opresora y opresiva. Entonces ahí es muy importante, ahí no hay ningún tipo, no hay ironía que valga y no hay sarcasmo, es Vidal. El director Joseph, ahí lo tienen ustedes, ¿no? Por lo tanto, él en sí mismo aporta una dimensión profunda, ¿no? Y es también un gesto, un guiño a la intelectualidad crítica, para que se reconozca en su figura y den un paso al frente, que dejen el discurso y se comporten como cualquier ciudadano comprometido. Oiga, cuidado con lo que se dice en la película. Esto está más cerca, esa amenaza, de traducirse en una indeseable realidad de lo que parece. Por lo tanto, hay que reafirmarse. El futuro autoritario no debe llegar en ningún caso. Hay que luchar contra las dictaduras humanas, tal y como las conocemos, contra la dictadura de cualquier signo, pero sobre todo
cuando está disfrazada con ese halo de perfección, con la ciencia, un velo de ciencia que nos tapa, un muro que nos impide ver en primera instancia las monstruosidades que se perpetran en nombre de la ciencia, ¿no? De una ciencia manipulada, de una idea aberrante del método científico, ¿no? De esa distopía que Gattaca denuncia, en un mundo donde los ideales racionales se han pervertido, o sea, está todo corrompido por completo y se crea un orden aparentemente impecable, formalmente, pero que es de una brutalidad, de una exclusión, es arbitrario, es injusto, es absolutamente, vamos, es un mundo arquetípico para precisamente ahondar en esas dicotomías de bueno, malo, el héroe, el villano, los héroes, los villanos, los buenos, los malos, etcétera. Vamos a luchar contra este mundo terrible, ¿no? Y vamos a poner una figura central que de alguna manera quien lo interpreta es justo todo lo contrario, se presta a ello, ¿no? Es decir, es un héroe encarnando a un villano. Y yo creo que es algo importante a señalar, para compartir con la audiencia, para dejarlo aquí como mensaje, ¿no? Sí. Siempre podremos profundizar en cualquier aspecto de la película, pero a mí me parece que es muy importante señalar el papel, la elección tan acertada de que sea Gove Vidal el que encarne al director Joseph. Sí, yo me refería en el tema de las redes sociales y que lo hubieran cambiado todo, porque la dictadura genética que se propone aquí, que emparenta con la situación de los años 20 y 30, era que el conector, desde arriba, el que tenía el cogollo del control, era el poder central, el ámbito totalitario, que era el conector de los individuos, y que solamente se podían conectar a través de esa cúspide. Con las redes sociales, el conector pasa a ser controlador. Y el guión de esta historia sería diferente, porque en la persecución, con la introducción de las redes sociales y el intercambio de archivos a través de las propias redes sociales, habría hecho disfuncional el hecho de que les estén haciendo controles específicos cada vez que les ven, porque estarían en disposición de trasladar ese control a las redes, y que incorporarían a esos personajes que pueden estar vendidos al sistema, aportarían, respecto de ser voluntariamente acompañantes de, por ejemplo, el inspector Hugo, le facilitarían el trabajo. En esta película tiene que ir físicamente a donde esos Untermenschen a buscarlos, como ese patio con la reja, en que es donde va a buscar a los no válidos. En el caso de las redes sociales, tal vez la narrativa sería distinta y la plasmación sería diferente. Tendríamos otra película diferente. Yo creo que sí. Estoy totalmente de acuerdo con tu visión, porque también hay un antes y un después de la irrupción incluso llegando a aspectos censurables por invasivos de las redes sociales, ¿no? El exceso de protagonismo en nuestras vidas, y de ahí la importancia de autorregularnos, de dosificarnos, de la desconexión digital. Tenemos que desconectarnos, es una de las cosas muy importantes. Yo creo que la película es precursora en determinadas cosas. Es decir, oiga, si usted tuviera la mala suerte de vivir en un mundo como el que le vamos a describir aquí en esta cinta, en esta película, ¿cómo se defendería de todo esto, de todo lo que le rodea, ¿no? Porque usted está intervenido, invadido, controlado, espiado, etcétera. ¿Qué va a hacer usted? Es un planteamiento para mí clarísimo. Entonces, a partir de ahí, según va evolucionando el metraje de la película, nos vamos profundizando en determinados aspectos, y yo creo que Andrew Niccol lo dibuja mejor que bien. Lo hace ¿no? con mucho pulso, y el buen pulso de un director con criterio, ¿no? Que ha entendido la historia, la ha asimilado perfectamente, la tiene en su mente, lo visualiza todo de una determinada manera, precisamente porque el planteamiento visual
es ya lo bastante diáfano, pulcro, etcétera. Los diálogos están muy bien elegidos y están perfectamente al servicio de esa imagen, ¿no? La imagen tiene mucha más, tiene una fuerza tremenda y cobra mucha más fuerza con determinados momentos, precisamente por las líneas inteligentes del diálogo. Sí, eso es importante. Antes, en aquel Hollywood clásico, había incluso spin doctors para las líneas de diálogo, más allá del guión propiamente dicho, para esas frases ingeniosas que los protagonistas podían intercambiarse, como en La fiera de mi niña o en Historias de Filadelfia, que podemos poner como ejemplos de no solamente historias que podían tener cierto sentido, sino que los protagonistas se sueltan frases lacerantes que incorporan ciertamente una riqueza inestimable a lo que es la producción, cosa que en buena medida se ha ido perdiendo con el paso del tiempo. Creo que tenías alguna cosa que desentrañar, que habías comentado respecto de elementos que tenías por ahí que pudieran ser interesantes respecto de la propia película. Sí, efectivamente. Bueno, yo he señalado que varias cuestiones que me parecen, digamos, sobre todo por establecer paralelismos con el mundo actual, ¿no? Es decir, yo creo que dentro de lo que es el genoísmo en la película, se dice, se prohíbe la discriminación genética, pero es que se practica de facto. Es decir, ahí vemos lo que ocurre entre los válidos y los no válidos, ¿no? Y sigue existiendo, y hay castas biológicas encubiertas. Entonces esto es muy importante, ¿no? De cómo que se ha acabado la lucha de clases. Ya lo dijo Warren Buffett. De cómo que es como Marx tenía toda la razón. La lucha de clases existe y va ganando la mía, ¿no? En un arranque de honradez. Entonces van ganando los válidos a los no válidos, pero solo en apariencia. No es una victoria, no va a haber victorias poéticas en este caso, no, tiene que haber una verdadera victoria por ser conscientes de dónde estamos, hacia dónde vamos a través de la tecnología y de que no nos lleve del ronzal como a un caballo. Nosotros tenemos que dominar esa inteligencia artificial. Es una herramienta revolucionaria, magnífica, muy positiva, pero tenemos que entenderla, tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, porque lo va a cambiar absolutamente todo, lo va a poner todo patas arriba. Esto va a cambiar y esperemos que sea, sobre todo, reevolucionario el panorama, para volver a evolucionar, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Por lo tanto, toda fuerza emergente ya tiene unas premisas y tiene ya, digamos, unas bases ya establecidas por el sistema, ¿no? Entonces, todo va a estar condicionado, ¿no? Es decir, ¿qué se puede hacer en términos de el transhumanismo y la búsqueda de la perfección? Cuidado con esto, lo que deseaba poner la mano, cuidado con todo esto, ¿no? Es decir, en Gattaca los válidos representan una visión idealizada del ser humano que nos lleva al fascismo, nos lleva nuevamente al fascismo genético, ¿no? Es decir, eliminar al no válido, arrinconarlo, y recurrir a la eugenésica, el más puro estilo de las dictaduras que nos llevaron a 2 guerras mundiales durante el siglo XX. Por lo tanto, hay implantes neuronales, hay las prótesis inteligentes, la suplantación genética, y evidentemente puede el ser humano mejorar sin llegar a este tipo de soluciones que son artificiosas, que nos convertiría en tecnológicamente independientes y en auténticos muñecos, en auténticos peleles, ¿no? ¿Cómo podemos darle la vuelta a la situación y estar al frente, ¿no? Es decir, ¿quién va al volante aquí? Pues que vaya el ser humano, ¿no? Y eso es lo más importante de la situación, y no sea la tecnología la que va al volante. Luego, esa dicotomía, el mito y el del mérito y el esfuerzo, el privilegio genético, ¿no? Pero cuidado con estas cosas, ¿no? Entonces, a través del personaje de Vincent se nos conciencia de decir, cuidado, hay cosas que son absolutamente perennes,
que van a ser eternas completamente, ¿no? El valor del esfuerzo puro frente a las tentaciones liberticidas, la perfección, la dictadura biogenética. ¿Por qué? Porque eso genera infelicidad y frustración a la corta, a la media y a la larga. Y la película denuncia, es una denuncia de que el talento genético no garantiza ni motivación, ni carácter, ni evidentemente unos valores, unos códigos de valores personales y espirituales, ni muchísimo menos. ¿Qué es eso de las sociedades meritocráticas como panacea de un nuevo modelo de humanidad? Pero ¿qué broma es esta? No, es el mérito, la capacidad, el esfuerzo, la honestidad, muchísimas cosas que evidentemente tienen que ir de la mano de la justicia social, y eso no lo puede dar la inteligencia artificial. Puede ayudar a los que busquen una justicia social, pero evidentemente no puede, per se, la máquina no puede gobernar. Es decir, avancemos en formación, en salud, en tecnología, en bienestar, en calidad de vida. Ese es el mensaje, pero cuidado con los aumentos de la desigualdad, cuidado con las tiranías económicas de la mano de la biotecnología, de un futuro distópico, y todo este tipo de cuestiones. Yo creo que la película ya las pone en valor, las avanza, las subraya y dice: aquí tienen ustedes este testimonio, y que esperemos que no sea una profecía que se cumpla. Sí, es interesante. Por eso decía que la película está muy bien que se haya podido hacer, a pesar de ser formalmente un fracaso comercial. Resulta ciertamente curioso porque la produce Danny DeVito. Gracias a él la película existe. Un Danny DeVito que tiene una película de dos gemelos que también tiene que ver con el tema genético en clave de comedia, con Arnold Schwarzenegger, aquella película de los gemelos golpean dos veces, que bueno, es parte de esa parte de la carrera de Arnold Schwarzenegger que no termina de gustar a los fans, que les gusta más Terminator, les gusta más otro tipo de producciones del austríaco, pero luego a continuación tenemos la promesa con esta película de que Andrew Niccol podría tener una carrera interesante, no como director pero como guionista. El año siguiente hace la de El show de Truman, una película realmente interesante también a la hora de reflexionar sobre cosas que vinieron después, como Gran Hermano y otro tipo de productos audiovisuales. Pero luego parece que no respondió a las promesas de una carrera exitosa hasta In Time, aquella película acerca de algo parecido, incluso hasta el punto de que el propio Andrew Niccol dice que In Time es un hijo bastardo de esta película Gattaca. Bueno, pues por mi parte, Juan Carlos, yo ya he dicho todo lo que creo que debía decir respecto a una cinta que, vuelvo a insistir, es espléndida y que hay que reivindicar por su propio, no solo por la calidad del mensaje y lo que pueda representar la película o quiera transmitir, sino por la calidad de cine en sí mismo, porque es un ejercicio, yo creo, brillante en todos los aspectos, ¿no? De buen pulso cinematográfico, de buena dirección, de buen equilibrio de elementos, a pesar de, evidentemente, no gozar del predicamento y de la vitola, de ser una cinta de éxito masivo, etcétera, etcétera. Yo creo que merece ser rescatada, merece ser puesta en valor, reivindicada, y yo te agradezco mucho que me hayas dado la oportunidad de poder hablar de mi Gattaca, porque todos tenemos una, ¿no? De mi Gattaca, mi visión particular sobre una película que disfruto mucho. Cada cierto tiempo tengo ganas de volverla a ver, de volver a captar nuevos detalles, y creo que además el entorno en el que nos movemos como sociedad hoy día favorece esa idea. Me resulta cada vez más sugestivo e interesante el hecho de dedicarle buenos minutos, sobre todo cuando las películas, en determinados momentos, las cintas de calidad, brillan por su ausencia.
Sí, quisiera aprovechar simplemente con un texto que me han pasado, terminar leyéndolo, que puede venir a cuento. Dice así: el octavo día simboliza una nueva creación, un ciclo que va más allá de los 7 días tradicionales de la creación bíblica. En la tradición judeocristiana, tras los 6 días de creación y el séptimo de descanso, el sábado, el octavo representa un nuevo comienzo, un tiempo de renovación o de trascender los límites preestablecidos por la naturaleza o por la propia historia. Así, el octavo día es visto como anuncio de una nueva era, de algo diferente que no tuvo lugar en la creación original. En sentido simbólico, el número 8 y el octavo día están asociados con renovación, esperanza, resurrección o transformación. En la narrativa cultural y religiosa, el octavo día puede simbolizar la entrada a una dimensión más allá de lo meramente humano, abriendo la posibilidad de lo infinito o de una humanidad transformada. En historias o títulos hace referencia a aquello que ocurre después de lo esperado, lo común o lo dado, sugiriendo que aún hay oportunidades para cambios radicales o para la redención. Por lo tanto, en relación con un título o una historia, el octavo día invita a pensar en posibilidades de evolución, trascendencia y nuevos comienzos más allá del ciclo natural o social previsto. Esto lo conecta con temas de superación de limitaciones, transformación de la condición humana o la esperanza ante lo aparentemente concluido. Como aparentemente concluye la película, pero continúa con las explicaciones, los comentarios como el que hemos hecho hoy aquí. Amén, Juan Carlos. Te agradezco mucho. Magnífica lectura. Te agradezco mucho el haber un estado brillante por aquí. colofón. Estupendo. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues volveremos.